no es la primera vez que vienes al programa. Así que en esta ocasión yo quisiera saber, luego de haberte entrevistado como candidato, ahora como diputado y otra vez candidato, ¿cómo ha sido estar dentro del Congreso? Wow, ha sido muchísimo aprendizaje. Ha sido la posibilidad de confirmar que sí se pueden lograr buenos resultados. Y también ha sido la posibilidad de confirmar también desde adentro la falta que hace mejores representantes con amor al país, con voluntad de trabajo, con criterio independiente para poder fijar posiciones frente a presiones, posiciones que vayan acorde o en defensa del interés nacional. Hace mucha falta eso y lo he podido confirmar desde adentro. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que has visto en el Congreso? Ver que hay mucha gente con buenas intenciones, pero eso no es suficiente. No es suficiente tener buenas intenciones. Hay que tener también valentía, hay que tener también eso, capacidad como de trabajo, de entregarse, no solamente, bueno, tengo buena intención, pero hay que involucrarse. Yo creo que para hacer un buen trabajo como diputado hay que dedicarse a tiempo completo. Y lamentablemente la mayoría no está dedicada a tiempo completo a la labor legislativa. En mi caso sí. Y lo que menos quizá me ha gustado, a mí me frustra mucho ver momentos en los que el Congreso le falla al país. Y yo lo puedo ver. Y yo me lo tomo muy personal. A veces me indigno y se me nota. Y hay una compañera de San Carlos, muy querida, que dice, ella anda por ahí defendiéndome, buscándome votos, y dice, ustedes lo ven que a él sí le duele, porque él dando su discurso, hasta se le marca la venita de la frente, como diciendo, él habla muy sincero. Y hay momentos en los que sí, que lo peor ha sido ver esos momentos en los que pudimos haber tomado una buena decisión, sin embargo le fallamos al país. ¿A qué crees que se debe que se pueda tomar la mejor decisión y sin embargo no se tome? A muchos factores, yo creo que no hay una sola razón. Yo creo que lamentablemente la gran mayoría de legisladores no están atentos a todos los cartones. Digo, a ver, es imposible estar cubriendo todas las bases y atento a todos los cartones, pero aún así yo creo que se puede mucho más. Entonces se dejan a veces pasar cosas porque, que nadie lo vio. Y es verdad que uno no puede tener 10 pares de ojos para ver cada cosa, pero aún así yo creo que si hubiera la voluntad, la disposición de trabajo, mayor nivel de compromiso, se pudiera evitar eso. Pero a veces también es porque ahí adentro confluyen muchos intereses. Entonces, esa disputa de intereses que a veces se ve expresada en algunos pocos legisladores que son los que mueven los hilos, eso hay que saberlo detectar e identificar. Y eso es algo que se aprende en el camino. Yo por eso estoy convencido que en mi próximo periodo yo voy a poder ser mucho mejor diputado que en el primero. Porque ya uno viene con la experiencia y el aprendizaje que a uno le toma un tiempo adquirir. Más o menos en ese sentido iba la pregunta que te quería hacer ahora. ¿Por qué ser diputado de nuevo? Porque hay muchísimo trabajo que hacer. Hay temas que están encaminados que no se han podido completar. Y pienso en la licencia de paternidad, que recuerdo cuando vine la primera vez a La Gran Pregunta, hablé de eso como una propuesta de campaña y hoy puedo decir con orgullo que hemos logrado que en la Cámara de Diputados se apruebe en 2 ocasiones. No es una ley porque el Senado todavía no la ha aprobado. La dejó perimir en una ocasión y ahora mismo está vigente en el Senado de la República, que tiene hasta finales de julio para poder convertirla en ley. Nosotros hicimos otro trabajo de otra parte. Pero ese es uno de muchos. Mira, a mí me da mucha satisfacción también ver cómo muchos colegas diputados de todos los partidos me dicen, José Lazo, yo espero que tú repitas, tú haces falta aquí adentro, tu voz es necesaria, lo que tú aportas, lo que tú contribuyes y sumas. Y yo creo que sí. Yo puedo decir que hay 2 tipos de diputados, quienes hacemos vida en el Congreso y quienes van cuando los necesitan. Quienes hacemos vida en el Congreso, estamos revisando cada proyecto de ley que pasa por lo menos por la comisión de la que somos parte, porque hay muchos otros que pasan por otras comisiones que uno no lo puede ver. Revisando cada proyecto de ley, tomando apuntes, haciendo consultas sobre la conveniencia o no, dependiendo del sector que afecte. Entonces, ese trabajo cotidiano, hay pocos que lo hacen. Yo quiero quedarme en la Cámara de Diputados para hacer ese trabajo cotidiano, de contrapeso, de aporte, donde yo pongo mi formación académica, mi bagaje profesional y personal
a la disposición de que lo que termine saliendo sea mejor que lo que entró. Y trabajo hay demasiado por hacer. De hecho, yo sé que hablaremos de eso más adelante, no me quiero adelantar, pero entre mis propuestas legislativas hablo en uno de los ejes principales de continuar, de poderle dar al país esas leyes, muchas que están pendientes de aprobación desde hace más de una década, que debieron haber sido creadas o adecuadas a la Constitución del año 2010 y que todavía están pendientes de ser adecuadas o aprobadas o creadas. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso que no trabaja lo suficiente, que no es tan productivo. Yo presido la Comisión de Desarrollo Humano en la Cámara y hay colegas, solamente somos 15 miembros de esa comisión, y hay colegas que tienen hasta 2 años sin poner un pie en la comisión, y la comisión se reúne todos los jueves a las 10 de la mañana. 2 años sin ir. Y eso dificulta reunir el quórum para poder avanzar en la agenda de trabajo. José hace un diputado que nos falta una comisión. José hace un diputado que nos falta una sesión. Entonces, poderle servir a mi país de esa manera, yo quiero seguir haciéndolo. Y por eso estoy de nuevo en las calles, conversando con los habitantes de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, presentándome nueva vez para pedirle su voto. José Horacio, parecería que disfrutas el trabajo congresual. ¿Lo disfrutas? Mira, mi mamá me hace esa pregunta. Ella me decía, yo espero que al final, cuando tú pongas una balanza, sea más lo que tú disfrutas que lo que quizá no. Hay momentos. En general me encanta mi trabajo. Yo anhelaba ser legislador desde muy joven, desde adolescente, yo diría. Y para mí me siento agradecido con la vida. Yo creo que ha sido el mayor honor de mi vida en estos 35 años que tengo, poder servirle a mi país desde la Cámara de Diputados como legislador de la República. Sin embargo, hay momentos muy difíciles, que a veces hasta uno mismo hace hasta cuestionarse hacia adentro de si vale la pena seguir. Me he dado cuenta, y quizá cuando vine la primera vez a la gran pregunta, no había conocido ese lado tan amargo de la política que he podido conocer ahora. Tan sucio, tan difícil de tener que estar en medio de fuegos cruzados, de campañas sucias, de ataques totalmente injustos, manipulaciones, entonces mentiras. Entonces esa parte a veces, yo que me tomo todo en serio, que a veces yo digo, yo tengo que ser un poquito más relajado, ha sido una de las principales dificultades de esta labor. Hablabas del trabajo de hacer vida en el Congreso. ¿En qué comisiones estás ahora y en cuáles te gustaría estar en tu nuevo cuatrenio? Estoy en 4 comisiones, que es el máximo que le permite el reglamento a un diputado estar permanentes, porque he sido parte de comisiones especiales y bicamerales, pero esas tienen un carácter transitorio hasta que rinde un informe y ahí se disuelven. Entonces, soy miembro de la Comisión Permanente de Justicia y de Medio Ambiente, que yo creo que son 2 de las comisiones que más trabajan en la Cámara. Yo le agregaría la de Hacienda, de esa sí no formo parte, que es la otra que quizá más trabaja. Entonces, soy miembro de Medio Ambiente, Justicia, de la Comisión de Trabajo, que estudia todos los temas que tienen que ver con los derechos laborales de los trabajadores, de los empleados, y presido la Comisión de Desarrollo Humano. Entonces, soy miembro de esas 4 comisiones permanentes. En el camino, he sido parte de varias comisiones especiales o bicamerales, como la bicameral que estudió la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo, que finalmente se logró aprobar esa ley después de 2 años de trabajo. Esa fue una comisión bicameral presidida por Faride. Hicimos, yo creo que hay un gran trabajo, aunque yo creo que al final la ley se desdibujó en el Pleno porque le quitaron cosas en el Senado y después en la Cámara, pero lo que salió de la comisión yo creo que era un proyecto bastante aceptable. Y también he sido miembro de las comisiones, de 2 veces comisiones bicamerales que estudian el presupuesto general del Estado, el del 2021 y el del 2023. En esas comisiones bicamerales también estuve, entre algunas otras. ¿Y en cuáles te gustaría estar en tu próximo cuatrenio? Mira, yo es algo que le he dado mente. En un próximo cuatrenio me gustaría sí quizás rotar de algunas. Yo creo que me gustaría estar en la Comisión de Hacienda. Yo creo que es la comisión más importante de la Cámara, por donde pasan todos los contratos de préstamos. Es la que da seguimiento y vigilancia a las finanzas públicas. Y yo creo que desde ahí se puede dar un mayor ejercicio, aplicar mayor rigurosidad a la hora de decidir el tema de los préstamos, que pueda haber mayor claridad cómo se va a ejecutar, para qué se va a ejecutar, que haya un seguimiento a su ejecución. Yo creo que eso es muy importante para que, ¿verdad?, ese sacrificio que hace el pueblo dominicano contrayendo préstamos que el gobierno toma en su nombre y el Congreso aprueba en su nombre,
de verdad sirva para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no como yo creo que ha venido sucediendo, que quizás ha estado tomando préstamo para pagar gastos corrientes del Estado. Y eso es sumamente dañino, porque tú estás tomando prestado, pagando intereses para pagar nómina, alquileres, gastos corrientes, alimentos, gastos ordinarios que no es lo mismo que una inversión de una obra de capital, construir una infraestructura pública como un hospital o una carretera. Tú tomas prestado para 1 metro, pero ese bien queda ahí para todo. A ver, eso puede ser indefinido para toda la vida, 1 metro. Pero para pagar nómina, que al mes que viene hay que buscar de dónde va a ser el dinero para la nueva nómina. Incluso la ley de crédito público prohíbe que el Estado se endeude para pagar deuda. Que tome prestado para pagar gasto corriente. Y eso se ha estado haciendo. En un próximo periodo me gustaría ser miembro de la Comisión de Hacienda para vigilar y evitar que eso pase. Sí. Es distinto el José Horacio que se presentaba como candidato hace 4 años que el José Horacio que se presenta como candidato hoy. Es muy parecido, es casi el mismo, pero obviamente en 4 años uno madura, uno aprende, uno aterriza muchas cosas. Yo creo que soy mejor en muchos aspectos. En otros a veces lo veo con ternura. Cuando veo videos de esa época, de hace 4 años, digo, wow, que porque en alguna cosa digo hasta que ingenuo. Pero la ilusión de que es posible construir una mejor República Dominicana y el hacerlo por amor a este país, que para mí era la principal característica que tenía José Horacio, permanece intacta. O sea que en gran medida es el mismo José Horacio, aunque en muchos temas puedo haber incluso cambiado de opinión luego de 4 años de ejercicio legislativo en lo que uno aprende, uno choca, uno nunca es 100% el mismo, pero la esencia sí, se mantiene. Ahora que has estado dentro del Congreso, orejéanos, ¿cuál es realmente la situación del Congreso por dentro? Yo creo que lo que más le falta al Congreso es independencia. Independencia frente, yo voy a decir a los demás poderes del Estado, pero vamos a dar claro, al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no quiere decir incluso que no podamos ser aliados, no quiere decir que no podamos trabajar de la mano en algunas ocasiones. Pero yo creo que en los momentos en el que yo he visto al Congreso más fallarle al país ha sido porque no ha tenido la independencia de plantarse y decir, no, espérate, esto no conviene. Y yo creo que ver a los legisladores del oficialismo renunciar a sus criterios propios por plegarse al Ejecutivo de turno, eso es algo que yo creo que nos falta mucho por avanzar para superar como país, porque yo creo que está arraigado en la cultura política del país. Y por eso no creo que es exclusivo del PRM, era exactamente así antes. Y porque yo creo que es parte de la cultura de la idiosincrasia. Aquí hay un presidencialismo que está muy arraigado en la cultura política. Y en la mayoría de quienes hacen política, yo no me identifico con esa cultura tan presidencialista. Yo tengo muy consciente lo que dice la Constitución. Los diputados y senadores son representantes del pueblo y actúan bajo el sagrado deber de representar al pueblo que los eligió, ante el cual deben rendir cuentas. Pero uno siente que la mayoría de legisladores prefieren rendir cuentas ante el presidente de la República o al Poder Ejecutivo o a sus superiores políticos que ante el pueblo que les elige. Y ahí la democracia flaquea. Porque entonces no tenemos esa promesa que se nos vendió de que la democracia es el gobierno del pueblo para servir al pueblo, sino que terminamos teniendo el gobierno de los políticos para servir a los políticos. Y por eso entonces vemos con quienes somos demócratas, vemos con preocupación, mucha preocupación, la cifra del Latinobarómetro, de que cada vez más gente deja de desconfiar o no creer en la democracia o estaría de acuerdo con un régimen autoritario. Y yo creo y alerto a mis conciudadanos de que los problemas de la democracia se solucionan con más y mejor democracia, no volviendo al pasado. De las propuestas que hiciste en tu primera candidatura, ¿cuáles lograron ver la luz del día? Porque obviamente cuando un legislador o una legisladora, quien sea, propone algo en su cámara, no depende de ese legislador, y lo sabemos, lograrlo o no, del todo. Pero algunas sí vieron la luz del día. Entonces, ¿cuáles fueron esas? Mira, la ley 1-21, a través de la cual se logró modificar el Código Civil para prohibir el matrimonio infantil o con menores de edad en la República Dominicana, es hoy ley, gracias a que José Horacio fue electo diputado en el 2020.
Y yo, eso para mí, solamente eso hace que haya valido la pena estar ahí, haber ganado y haber sido diputado. Y yo creo que, mira, esa ley la redactamos, o sea, yo la redacté con mi equipo de trabajo en la oficina, 218 de la Cámara. Es el número de mi oficina. Y claro, no se aprobó intacta. Luego que se depositó, logramos que se pusiera en agenda. Mira, lo primero que yo hice, yo tenía recién electo diputado, yo le pedí una reunión al presidente de la Cámara, que nunca lo había conocido personalmente. Yo sabía que era como una figura, de que yo era un niño. Yo me acuerdo la primera vez que yo recuerdo a Pacheco. Yo tendría como 15 años cuando él fue electo presidente de la Cámara la primera vez, y yo estaba viendo por televisión el momento de su elección como presidente del bufete directivo, que fue histórico porque fue que apagaron las luces, hubo disparos, rompieron la pizarra, la votación electrónica, tratando de boicotear la elección porque querían impedir que él fuera electo presidente y tenía los votos. Y desde ese momento yo tenía 15 años y yo estoy viendo a Pacheco. Yo no me voy a imaginar que, 16 años después, yo voy a ser diputado y el presidente de la Cámara va a ser Pacheco. Yo le pido una reunión. Y debo decir algo, a mí me sorprendió que él me recibió de una vez me dio la cita. Y muchos diputados me comentaron, wow, pero tú eres muy dichoso. Diputados que habían sido reelectos. Porque en un periodo anterior, conseguir una cita con el presidente de la Cámara podía tomarte hasta 3 meses. Y uno siendo de un partido mayoritario. Y tú que eres nuevo, de un partido pequeño, y de una vez te dan la cita al otro día. ¿Y qué fue lo que yo le planteé en esa reunión? Presidente, mucho gusto, yo soy José Horacio, bueno, nos va a tocar trabajar juntos, no sé qué, yo me quiero presentar, cuáles son mis prioridades. Y yo le dije, presidente, ya hay en el Tribunal Constitucional una acción directa de inconstitucional para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional que las leyes permitan que las niñas se puedan casar en nuestro país. Yo le dije, presidente, usted se puede casar con la gloria. Yo tengo un proyecto de ley para que dejemos atrás esa realidad. Y lo acabo de depositar. Quiero hablar con usted para que usted me asesore, que tiene mucha experiencia, cómo podemos darle curso para tirar este proyecto para adelante. Mira, eso se trató del proyecto anterior, eso hay cierta controversia, hay algunos que están opuestos a eso, pero yo te voy a apoyar. Y me dio un secretico, me dijo, el proyecto se va a tomar en consideración en la siguiente sesión porque lo vamos a poner en agenda. Pide un turno cuando se vaya a tomar en consideración. Yo tenía 3 semanas siendo diputado y pido mi turno y una vez el presidente me da el turno. Y veo que se armó como un alboroto. Estábamos en medio de la pandemia, yo me acuerdo con las mascarillas, y estábamos sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional porque el hemiciclo estábamos más pegados para que haya mayor distanciamiento físico para evitar la propagación del COVID. Y me acuerdo que se armó como un alboroto. Ese era mi primer turno del pleno en mis 4 años. Y yo no entendía. Y yo veo que se paran y comienzan a quejarse que no me debían dar el turno. Y yo no entendía por qué no me querían dejar hablar. ¿Y qué es lo que está pasando? Y yo ignoro el ruido y doy mi discurso motivando el proyecto de ley. Y luego, que entiendo y me acerco qué era lo que estaba pasando, porque no me daban el turno, los diputados, en ese momento yo recuerdo que eran del PLD, el vocero del PLD, se estaba quejando de que yo estaba fuera de orden y de que no procedía que yo hablara. Y el presidente tuvo que sacar el reglamento de la Cámara y explicarle que, óyeme, a un diputado veterano, en su 4º periodo como diputado, leer el reglamento y decirle que cuando un proyecto se toma en consideración, los diputados proponentes, solamente el proponente puede hacer uso de la palabra para motivar el proyecto. Y yo ahí dije, wow, pero un diputado veterano no sabe los derechos que están en el reglamento. Y yo ahí me di cuenta que yo tenía que aprenderme el reglamento de la pala P. Y comencé a estudiar el reglamento, que a mí nadie me iba a decir que yo tengo derecho y que no tengo derecho. Y yo más o menos ya me lo había ojeado y lo había revisado, pero yo comencé ahí a escudriñar el reglamento. Y vi la importancia para lograr cualquier cosa de conocer bien el procedimiento legislativo que configura el reglamento. Pero hago toda esa anécdota hablando de lo de la ley del matrimonio infantil. Fue posible al final como un esfuerzo colegiado. El proyecto fue a la Comisión de Justicia. En un primer intento no se logró un informe favorable. Se quería poner que a partir de los 16 años sí se podía contraer matrimonio. Nosotros decíamos que estábamos en lo mismo, que tenía que ser a partir de 18. En eso entonces el presidente de la Cámara, cuando vio que no se pudo pasar el informe favorable, fue a la Comisión de Justicia y un poco dirigió los trabajos y se logró un informe favorable, pero me acuerdo la tensión, los discursos a favor, en contra. Fue al pleno y logramos que se aprobara. El proyecto fue al Senado. El Senado le introdujo cambios. En ese momento el presidente del Senado, de la Comisión de Justicia del Senado, era Antonio Taveras, y yo creo que ellos fortalecieron el proyecto porque se dieron cuenta de algunos baches que había. Nosotros solamente estábamos modificando el Código Civil, pero ellos se dieron cuenta que había también que modificar algún artículo del Código de Procedimiento Civil. Y entonces lo modificaron también y el proyecto volvió a la Cámara y lo aprobamos y se envió al Ejecutivo, que también lo promulgó y hizo un acto promulgándolo.
Mira, ese fue el primer proyecto de ley que yo logré que se aprobara, que fue una de mis propuestas que yo hablé aquí la primera vez que vine. Yo aquí hablé también de un congreso bicameral, ¿tú te acuerdas? Sí, señor. Y fue la primera vez que me di cuenta, mira, pero la bicameralidad puede ser quizá positiva, porque el proyecto se mejoró y se enriqueció. Y eso fue muy nuevo, muy fresco como diputado yo. A lo largo de estos 4 años he podido ver otros ejemplos de proyectos que se enmiendan, se mejoran o se rectifican en el trámite entre una Cámara y otra. Y por eso uno de los temas que he evolucionado y he visto un lado positivo también de tener una bicameralidad que yo antes criticaba. Y lo pongo porque creo como honesto de mi parte poder ver cómo a veces en algunas cosas mi pensamiento también ha ido evolucionando. Y de eso que nos cuentas, yo quisiera rescatar 2 cosas. En primer lugar, sobre el tema del matrimonio infantil, y luego lo segundo sería sobre la composición, digamos, del Congreso. Sobre el matrimonio infantil, tú decías, yo me siento bien de que eso logró aprobarse porque José Horacio hizo el trabajo en la Cámara de Diputados. Y yo sé que cuando se logran cosas así, es natural dudarse de si eso se habría logrado sin ese esfuerzo. Antes de que se aprobara, este programa hizo un reportaje muy exhaustivo con frases exactas que constaban en las actas de años y años y años de sesiones en ambas cámaras en el Congreso, donde lo que abundaba era la justificación a la legalización del abuso contra las niñas principalmente, que es lo que el matrimonio infantil es. Y por décadas de conversarlo, no solo en los medios de comunicación, sino también en el hemiciclo, eso nunca logró ver la luz del día hasta el poquito rato que llegaste. Te lo digo porque yo sé que cuando el trabajo es así, se duda de si a lo mejor fue las circunstancias. No, es que había muy poca diferencia entre un poquito antes y un poquito después. Y los argumentos eran terribles. Había gente que decía, bueno, pero si la menor, textualmente, si la menor queda embarazada, lo honorable es que se case. ¿Que se case con quién? Con su abusador. O sea, era ese tipo de argumento lo que había en el Congreso. Y para cambiar esa conversación hacía falta que se hiciera el trabajo que se hizo, que hiciste. Y tú sabes la audacia, ¿por qué yo me atrevo a decir? Porque es verdad que a uno le puede entrar la duda. Y uno le dice, bueno, si yo hubiera estado, si hubiera logrado. Ese tema siempre había estado en la agenda del Congreso, en la discusión de la modificación que se tiene que hacer todavía pendiente al Código Civil, que está pendiente de actualizarse, porque el Código Civil, al igual que el penal, es del siglo XIX, de los 1800. Una traducción literal del francés al español, tú lo sabes, que también estudiaste Derecho. Pero el Código Civil tiene más de 2.000 artículos, es un faro de más de 500 páginas. Y en estos 4 años la Comisión de Justicia realmente todavía no ha iniciado el estudio del Código Civil. Entonces, se fueron los 4 años, no se inició el estudio del Código Civil. Quiere decir que se hubiera mantenido esperando la discusión del matrimonio con menores de edad, esperando que se discutiera el Código Civil. La audacia fue introducir una ley especial, en este caso, donde vamos a modificar el Código Civil vigente y ya vamos a llegar a reunir un consenso en lo que el Congreso se pone de acuerdo a discutir los 2.000 artículos del Código Civil. Entonces eso nadie lo había pensado antes. Y hubo muchas legisladoras, yo creo que hay que destacar, que allanaron el camino. Pienso en Gloria Reyes, pienso en Lucía Medina, Magda Rodríguez, que fueron diputadas antes y que habían asumido la bandera, pero en el marco del debate del Código Civil. La audacia que nosotros tuvimos, yo creo que la novedad que fue mi presencia, no, espérate, vamos a dejar eso ahí, parqueado, el Código Civil, porque mira, tiene 4 años, se fueron los 4 años y no se tocó. Y vamos a ponerlo adelante, a poner una ley especial y vamos a hacer el cabildeo necesario para que esa ley salga. Y fíjate los resultados que se pueden lograr. Por eso yo digo, hace una diferencia a quién elegimos. No es verdad que todos son iguales. Eso es así. Y sobre el tema bicameral, es cierto que en esa primera ocasión, como bien recuerdas a las personas que nos sintonizan, mencionabas la lógica constitucional de que, no siendo esto un Estado federado, tuviésemos un Congreso unicameral. Es decir, que el Senado no existiese, solo la Cámara de Diputados. Ahora, leyendo tus propuestas en esta nueva candidatura, yo me di cuenta que no estaba eso. Y me di cuenta también que la reformulación del Congreso no está ausente, sino que tu sugerencia es otra. Es decir, sigues poniendo el ojo en mejorar la estructura del Congreso con otro enfoque. Así es. Tú propones ahora
que se eliminen 50 diputaciones. ¿Por qué 50? ¿Qué tú crees que se logra con eso? ¿Qué pasa en la Cámara de Diputados que te parece que se puede eliminar un número tan importante de escaños? Mira, yo primero pienso, y llegué a esa, ¿verdad? Esa reflexión después de tener la experiencia, ¿verdad? De 4 años en la Cámara. Y 4 años rendido, de manera activa, trabajando full time. ¿Por qué? Porque yo creo que si algo le hace falta a mi trabajo para ser todavía mejor, es tener mayor acompañamiento técnico. Un equipo más amplio de apoyo que me acompañe. Hay cientos de proyectos de leyes y yo me he podido enfocar en lo que están en mis comisiones, pero hay otras 38 comisiones a las que yo no pertenezco, que yo puedo agarrar uno u otro, pero que no puedo la inmensa mayoría revisarlos. Y aún de los que yo soy miembro, yo no soy experto en todo. Yo tengo una claridad de cuál es mi visión política, por ejemplo, con el tema del medio ambiente. Yo soy un defensor del tema medioambiental. Yo creo que si no protegemos y cuidamos el medio ambiente, nosotros podemos ser incluso hasta borrados de la faz de la Tierra, no ahora, pero en el largo plazo como humanidad, si no tomamos carta en el asunto. Yo pienso en el riesgo real, que es el calentamiento global. Hay estudios que dicen que los dominicanos podríamos ser dentro de 30 o 40 años refugiados ambientales, si no se toman acciones para mitigar el avance del calentamiento global y del cambio climático. Y yo creo que tenemos que tomar medidas ahora. Ahora bien, yo tengo esa visión política, pero yo a nivel técnico no soy experto en esa área. Entonces, estamos, por ejemplo, ahora discutiendo la ley de agua, que está hoy en día en agenda de la Comisión de Medio Ambiente. Aún en medio de la campaña, nosotros estamos sacando tiempo, los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, para ir estudiando el proyecto de ley. Pero yo no soy técnico en materia de agua. Sin embargo, a mí el país me eligió para que yo decida la legislación, y en este caso hay pendiente aprobar una ley de aguas, porque la vigente es de los años 50 y hay que actualizarla. Pero yo confieso que de ese tema yo no sé. Entonces yo me tengo que auxiliar de gente que sí sabe. Ahora, no es lo mismo tú acudir a alguien en modo de dame una ayuda, de dame un favor, a que tú puedas contar con esa asistencia formal, profesional. Y yo creo que esa es una de las necesidades principales que tiene el Congreso para los diputados. Pero yo diría, hoy en día, a la cantidad de diputados, como está ese Congreso, en esa composición, tú le das a cada uno 2 o 3 asesores y la mayoría lo que van a hacer, lamentablemente, no es de que para capacidad técnica, porque la mayoría no está haciendo el trabajo legislativo. Es para nombrar a alguien que le ayude con su trabajo político, a alguien de su entorno, como un empleo para dar en términos políticos, pero no alguien que va a asegurarse de apoyarlo en términos técnicos. Entonces yo digo, el tener un Congreso tan amplio, entonces ahí hice el cálculo y busqué país por país de América Latina. Y nosotros somos el segundo país de América Latina con más legisladores por habitante. Claro, hay países que tienen mucho más legisladores como nosotros, como Brasil, que es un país de más de 200 millones de habitantes. Entonces justifica, ¿verdad?, que para poder garantizar la representatividad de toda esa población tenga más legisladores. Pero nosotros somos, solamente Uruguay nos supera, pero Uruguay tiene una población muy pequeña, yo creo que no llega a 4 millones de habitantes. Y son los únicos que tienen más legisladores por habitante que nosotros. Yo dije, mira, aquí hay espacio para poder reducir la matrícula del Congreso, que no siempre fue tan grande. En este siglo XXI, cuando comenzó en el 2002, hubo elecciones congresuales y eran 149 diputados. ¿Y ahora son? 190. O sea que en estos 20 años aumentó como 50 más o menos la cantidad, o 40, 41 la cantidad. Entonces yo propongo como retornar a esa cantidad. Reducir el gasto, por tanto. Reducir el gasto, pero orientarlo en todo caso a dotar de un cuerpo técnico, de asesores técnicos a los legisladores, para que hagan mejor su trabajo, para que hagamos mejor nuestro trabajo. Óyeme, yo debería tener un abogado con especialidad, maestría en Derecho Constitucional, que esté revisándome la constitucionalidad de los proyectos. Pues yo tengo nociones, pero es una cantidad de trabajo que yo solo no puedo. Entonces, pasó lo de la ley del DNI. Mira, esa ley fue una que a mí se me pasó, ¿pero por qué? Porque ese mismo día que se estaba estudiando esa ley, que fue un 29 de diciembre, yo me preparé para fijar posición y proponer modificaciones y un voto de otros 2 proyectos. Ese que había de la Comisión de Fuerza Armada, de la que yo no soy miembro, que era que lo había estudiado. Yo había comenzado a leerlo, pero no había terminado de revisarlo. Si yo tuviera un cuerpo técnico que me mira, revísame, este tema es delicado, revísame la Constitución. Yo no voté por ese proyecto de ley, porque para mí es un tema demasiado delicado y yo no estaba empapado, informado. Pero si yo hubiera tenido quizá un cuerpo de acompañamiento técnico de profesionales de alto nivel que me acompañan en su trabajo, quizás me hubieran podido ayudar a detectar, mira, esto viola derechos fundamentales. ¿Y cada oficina no tiene un presupuesto? Cada oficina, o sea, cada diputación. Cada diputación puede nombrar un personal de 4.
pero la verdad es que no ofrece salarios competitivos para poder atraer esos asesores técnicos. Yo te puedo decir, me parece que la asistente legislativa, la remuneración que recibe es de alrededor de 32,000 pesos mensuales. El Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Constitucional, para decir la sentencia del Tribunal Constitucional, tienen letrados con salarios mucho más competitivos que superan los 100,000 pesos mensuales, que tú puedes contratar un experto en derecho constitucional con una maestría que haya podido haber hecho en un salario competitivo. Pero nosotros que decidimos las leyes del país que son vinculantes para los 10 millones de dominicanos, no tenemos esa facilidad. Entonces, por eso yo digo, reorientar las prioridades del Congreso. Yo pienso que hay margen para reducirlo, porque además, reduciéndolo te permite también hacerlo más eficiente, más productivo. Hay mucha gente que está yendo ahí a calentar un asiento, a cobrar un salario, que no está haciendo un aporte real. Que quienes vayamos, sí vayamos con esa voluntad y esa capacidad de trabajo y que podamos tener el acompañamiento y la asesoría técnica para hacerlo mejor. En esas propuestas sobre reestructurar el Congreso y la Cámara puntualmente, que están contenidas en tu documento de campaña, yo noté que la lógica era reducir los costos para con esos fondos aumentar la calidad del trabajo legislativo. Y había otra cosa que me llamaba la atención, que es muy común en el reclamo ciudadano, pero que no es tan común a lo interno del Congreso, que era una propuesta para eliminar las exoneraciones de la que tú mismo pudieras ser beneficiario y tus pares son beneficiarios. Sí, yo creo que ese es un ejemplo. Yo ahorita te decía, la población siente que no es verdad que tenemos un gobierno del pueblo para servir al pueblo, cuando quienes toman decisiones en su nombre aprueban leyes para beneficiarse a quienes aprueban las leyes. Y la ley que otorga exoneraciones a los legisladores es un gran ejemplo de ello. Porque si un trabajador promedio de la República Dominicana hace un gran esfuerzo quizá para comprar un vehículo, porque aquí el transporte colectivo es de suma mala calidad e inseguro y poco digno, y dice, bueno, lo primero que hago, tengo un trabajo, déjame hacer unos ahorros para tener un inicial, para meterme en un préstamo para comprar un vehículo, y tiene que pagar una cantidad de impuestos, porque el legislador puede traer un vehículo de lujo teniendo un salario que quizá 10 veces el salario de ese trabajador promedio, y puede traer un vehículo no ordinario, no un vehículo de lujo sin pagar un peso de impuesto al fisco. Y haciendo lo que hace la mayoría, que hace que lo vende para que un tercero sea que traiga un Lamborghini, un Ferrari. Y lo que yo sé es que en el 2022, cuando se otorgaron las últimas exoneraciones, el precio del mercado andaba rondando los $30,000. Para mí, ese es un ejemplo de por qué la población deja de creer en los políticos. Porque dicen, no, yo quiero llegar al cargo por acceder a ese tipo de privilegios. No para mejorar mi calidad de vida, no para promover cambios estructurales que nos permitan como dominicanos vivir mejor, sino para beneficiarse de las exoneraciones, de los cofrecitos y barrilitos, de todos esos privilegios que alejan al representante del representado, porque lo coloca allá arriba. Entonces yo creo que nosotros como jóvenes, se habla mucho, miren, en estos días hay muchos candidatos jóvenes, y se habla mucho de que sí que necesitamos jóvenes, que no queremos más dinosaurios, pero esos jóvenes ¿van a reproducir lo mismo que se ha hecho siempre o de verdad vamos a llegar a las posiciones a decir no, vamos a hacer la cosa diferente? Yo creo que el mensaje que la juventud tiene que mandar al país es que nosotros como nueva generación no estamos buscando posiciones de poder para beneficio personal, porque esa es la razón por la cual la gente es apática a la política. Nosotros tenemos que mandarle un mensaje de que esta nueva generación está buscando posiciones de poder porque queremos transformar la vida de los dominicanos, utilizar esas posiciones de poder para mejorar las políticas públicas. Y ese es el compromiso que tenemos los candidatos de Opción Democrática. Por eso yo presenté esas propuestas en una rueda de prensa acompañado de los candidatos y las candidatas de mi partido, Opción Democrática, que asumen conmigo esos compromisos y que podemos tener la coherencia de defenderlo, porque José Horacio, teniendo la prerrogativa legal de tener 2 exoneraciones, mandó una carta y renunció a ambas. Pudiendo quizás con ese dinero financiar mi campaña ahora, que ando tocando puertas y metiendo boletas en una rifa para poder pagar y imprimir un afiche y demás. Y ahí yo hubiera podido, quizás con esas 2 financiar mi campaña. Pero yo creo que nosotros también, como jóvenes en la política, tenemos que ser coherentes para evitar nuevos desencantos y nuevas decepciones con la clase política. Lamento mucho ver muchos jóvenes reproduciendo las mismas viejas prácticas de siempre, incurriendo en clientelismo, incurriendo en compra de votos, llegando a hacer lo mismo. Entonces eso es lo que yo estoy trabajando a toda costa para evitar. Bueno, y hay una labor legislativa ya iniciada que según tus propuestas de campaña, tú planteas continuar. Y uno de los temas, ya mencionaste de la licencia de paternidad, es el tema de ajustar el impuesto sobre la renta por inflación. Para los no entendidos en la materia, ¿qué significa eso exactamente?
el Código Tributario, que establece cuáles son todos los impuestos que los dominicanos debemos pagar, establece, ¿verdad?, que uno paga a veces impuestos por lo que uno consume, que es el ITEVIS. Cada vez que uno hace cualquier compra de una ropa, en un restaurante, uno paga un 18%. Hay impuestos que son selectivos al consumo, por ejemplo, el alcohol tiene un impuesto selectivo al consumo, que uno compra una bebida alcohólica, eso paga un impuesto. Las telecomunicaciones tienen un impuesto, los combustibles tienen un impuesto. También se establece que de lo que nosotros ganamos como dominicanos, de nuestros ingresos, también debemos pagar un impuesto, pero a partir de un determinado monto de ingresos. Actualmente, a partir de ingresos equivalentes a 34,000 más o menos 500 pesos mensuales, 34,500 pesos mensuales, el Estado comienza a cargarte un 15% de lo que sea que tú ganes de impuestos, de manera escalonada, porque después puede ser un 20% y después puede ser a partir de un 25%, dependiendo de cuánto tú ganes. Y en principio, ese es el tipo de impuesto para mí más justo, porque es de carácter progresivo. Cuando es sobre tus ingresos, quien tiene más, quien ingresa más, termina tributando más. Contrario al impuesto al consumo, que carga a todo el mundo igual, es un impuesto regresivo. Entonces, en principio, un impuesto que, exacto, es más justo. Pero, ¿dónde está la injusticia? Los ingresos de los dominicanos se han visto disminuidos por la inflación. La inflación es el aumento del costo de la vida, de los productos y de los servicios que uno tiene que pagar cada mes. La electricidad, lo que tú pagas de luz hoy no es lo mismo que tú pagas hace 4 años. Lo que tú pagas de supermercado hoy no es lo mismo que tú pagas hace 4 años. Lo que tú pagas de vivienda, de alquiler, hoy no es lo mismo que tú pagabas hace 4 años. Entonces ha habido una inflación, el costo de la vida aumenta. El Código Tributario dice, actualmente en la ley, que todos los años se tiene que indexar el monto exento según la inflación. ¿Qué quiere decir? Que si, para ponerlo fácil, si el año pasado la inflación fue de un 10%, hipotéticamente hablando, para explicar el ejemplo más fácil, y el monto exento es 34,000 pesos, a partir del año que viene, 10% de 34,000 son 3,400 pesos. Quiere decir que a partir del año que viene, tú sumas 34,000 más 3,400, que es un 10%, te da 37,400. Quiere decir que a partir del año que viene, el monto exento es 37,400. ¿Para qué? Para que lo que tú tienes exento te dé más o menos para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios. Pero hace 8 años que ese ajuste por inflación no se hace. Y la inflación acumulada de los últimos 8 años es significativa. Y yo lo que he exigido es que se aplique el ajuste por inflación. Porque ¿cómo el gobierno se burla de la ley? Agregando un artículo en la Ley de Presupuesto General del Estado de cada año que dice: para este año, transitoriamente, no se va a aplicar el ajuste por inflación que manda el Código Tributario a la escala de ingresos de las personas físicas grabada con impuestos sobre la renta. Pero con ese relajito de que de manera transitoria tienen 8 años no aplicando el ajuste por inflación. Y hace 8 años, el costo de la canasta básica familiar era 28,000 pesos. Sin embargo, hoy el costo de la canasta básica familiar ya ronda los 45,000 pesos. Ha aumentado 17,000 pesos y el monto exento del impuesto sobre la renta se mantiene congelado. Quiere decir que hace 8 años, si usted ganaba el equivalente al monto de la canasta básica familiar, usted no tenía que pagar impuestos. Y usted podía todavía ganar un poco más y no tenía que pagar impuestos de sus ingresos. Hoy en día, usted gana por debajo de la canasta básica familiar y ya tiene que pagar el impuesto sobre la renta. Una injusticia tremenda. Porque ¿cómo es que una persona no gana suficiente para cubrir sus necesidades básicas y el gobierno le cobra impuestos sobre la renta? Yo me pregunto, ¿cuál renta? ¿Renta sinónimo de ganancia? Una persona que solamente tiene gastos porque no logra cubrir la canasta básica, ¿qué renta tiene? Entonces, yo he peleado que se elimine ese artículo en los últimos 2 años al momento de discutir el presupuesto. Y he sometido una enmienda porque muchos diputados renuncian a su poder de modificar las leyes, pudiendo hacerlo. Y yo, que soy consciente del poder que tengo, he depositado una modificación al presupuesto para que se elimine ese artículo que dice que no se va a aplicar el ajuste por inflación y ha sido rechazado. Y en la pantalla se ve quién vota a favor y quién vota en contra. Pero mi compromiso para este nuevo periodo es una ley especial que he aprendido que puede ser de una manera para que el monto exento siempre esté ajustado al costo de la canasta básica familiar. Para que no dependa de que el gobierno ajuste o no cada año por inflación. Sino que la canasta básica familiar está a 45, ese monto está exento del pago sobre la renta. Subió a 50,000 según el Banco Central, ese monto está exento del pago del impuesto sobre la renta. Y por eso eso está ahí entre mis programas de a qué vuelvo a la Cámara de Diputados. Y hablando de dinero y de fondos y demás, otro tema ahí, digamos que de continuación, que vi en tu documento de propuestas, es el de que el funcionario que no haga su declaración jurada, tu propuesta concreta es
que quede inhabilitado por 10 años para ocupar la función pública, porque ahora hay muy poca sanción. No hay sanción para quien ya dejó el cargo y no presenta su declaración jurada de bienes. Y yo, al ver ese vacío legal, dije, no, pero esto hay que llenarlo. Porque entonces, en Opción Democrática hicimos un levantamiento en la elección anterior de qué cantidad de regidores al salir del cargo no hicieron su declaración jurada de bienes. Y encontramos que como de 1.200 regidores que había en el país, como 800 no habían hecho su declaración jurada de bienes. Y no pasa nada, porque cuando tú estás en el cargo, te pueden retener el salario cuando tú eres de elección popular. Cuando tú eres de libre de designación, te pueden incluso destituir del cargo porque se considera una falta grave no presentar tu declaración jurada de bienes. Ahora, si ya tú dejaste el cargo y no la presentas, la ley dice que a los 30 días la tiene que presentar, pero no hay ningún régimen de consecuencia para quien no la presente. Que hay que decir, para que la gente entienda eso bien, que hay una declaración jurada de entrada y una declaración jurada de salida. Exacto. Porque el punto de la declaración jurada es poder comparar qué pasó con tu patrimonio durante tu paso por el Estado. Entonces, si luego cuando sales no entregas la de salida, que es la que hace posible esa comparación, exacto, no hay ninguna consecuencia en la ley. Eso es lo que dices. Y que por tanto quieres llenar ese vacío para que haya consecuencia legal. Correcto. Y en ese sentido, la propuesta sería... Nosotros hicimos una propuesta que establece, la propuesta nuestra, que la hice junto con el diputado Pedro Martínez de mi bancada, bueno, de mi bloque que compartimos entre 3 partidos, planteamos una inhabilitación de 10 años para el funcionario público para poder volver a ejercer un cargo público. Y quien ya ejerció un cargo público no quiere estar inhabilitado para poder volver a ejercerlo. Por lo tanto, es una manera de constreñirlo, de obligarlo a que la presente. Porque eso le da herramientas al Ministerio Público para poder perseguir la corrupción. Y luego, yo tuve que reintroducirla ahora recientemente porque perimió. Ese proyecto se envió a la Comisión de Cámara de Cuentas y nunca rindieron un informe. Después fue a la Comisión de Justicia y tampoco. Pero ahora lo acabo de reintroducir. Y estamos planteando, además de la inhabilitación, la redujimos por algunos años porque pensamos, bueno, lo que queremos es que se apruebe. Y si de años se lo encuentra mucho, vamos a reducirlo. No me acuerdo en cuánto lo depositamos. Yo creo que lo pusimos en 4, que es el equivalente como a un periodo. A ver si ahora sí se aprueba. Pero le agregamos también multa equivalente a una cantidad a un monto equivalente a una determinada cantidad de su último salario percibido como funcionario público. Como una manera también de constreñirlo, como que la inhabilitación o la multa, como establecemos esas 2 sanciones posibles. Y luego hay una nueva agenda legislativa. Sí. Es decir, ya pasamos por reformar el Congreso en sí mismo, por continuar la labor legislativa y ahora una nueva agenda legislativa. Y esa nueva agenda de este segundo cuatrenio de José Horacio en la Cámara de Diputados propondría regular de entrada los mecanismos de fiscalización, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poquito de eso y de cualquier otro proyecto que creas sea relevante en este nuevo cuatrenio. Mira, en esa agenda, nueva agenda, que es el tercer eje de mi propuesta, yo incluí solamente 6 leyes. ¿Por qué? Pero todas esas 6 leyes son leyes que debieron haber sido, como yo mencionaba, o creadas o adecuadas al marco constitucional del 2010 y que está pendiente. Entonces son leyes como que el Congreso tiene pendiente de aprobar. Esos proyectos ya existen. Es mi compromiso de impulsarlos y de hacer las gestiones para convertirlos en ley. Y además que sean buenos proyectos. Por ejemplo, la ley de fiscalización y control político, una ley que tenga garras. Porque hay algunas versiones que son bien, ¿verdad? Blandengue. ¿Por qué? Porque, mira, uno de los principales roles del Congreso es el de fiscalizar, y eso se hace muy poco, muy, muy poco. En este cuatrenio, en un momento, se le cursó una invitación al director de la policía, en un momento en el que habían fallecido ciudadanos inocentes por agentes policiales, por malas prácticas de mal manejo. Hubo el caso de la pareja de esposos cristianos recién casados en Villa Altagracia. Hubo el caso de la arquitecta en Boca Chica. Hubo el caso del niño que venía con su padre en el Carnaval de Santiago. Hubo el caso del joven David que fue detenido en Agora Mall y que murió en un cuartel policial, bajo custodia de los policías. Después de varios de estos casos, no fue a solicitud mía. Otros diputados solicitaron una invitación al director de la policía. Y yo fui a la Comisión de Interior y Policía sin ser miembro porque me interesaba hacerle algunas preguntas al director. Como representante de los ciudadanos de la circunscripción número 1 del Instituto Nacional, yo le quería preguntar, bueno, cuáles son los protocolos que se están implementando y la formación y el entrenamiento de los policías para asegurarnos que ningún ciudadano inocente muera a manos de un agente policial que está para garantizar y proteger su vida. Y nos dejó esperando el director de la policía, no fue. Fue el ministro de Policía, de Interior y Policía. Pero ¿quién era el director entonces? Wow.
él cambió, no el actual director de la policía, era otro, no me acuerdo el nombre. Pero en ese momento, yo con otros 2 diputados dijimos, no, pero él no vino, ahora vamos a solicitar pasó otro caso similar y solicitamos una interpelación. Pero mira cómo es que el Congreso de la República, el primer poder del Estado, donde están los representantes del pueblo dominicano, porque nos guste o no, los diputados y senadores son los representantes legítimos porque fueron electos por el voto popular en las urnas. Esos son los representantes del pueblo. Invitan a un funcionario público de ese nivel. ¿Y cómo que lo deja esperando? Y a mí me pasó en la Comisión de Medio Ambiente con el pasado director del PROPEP, que estaba ejecutando el tema de los vertederos a cielo abierto para cerrarlo, y nosotros de la Comisión de Medio Ambiente le queríamos dar seguimiento y nos dejó esperando. Entonces, a las 9 de la mañana lo invitamos. Que está retrasado, que va a llegar en media hora. Son las 9:50 y no llega. Dan las 10 de la mañana, nosotros todos ahí, la comisión, todos esperando que llegue el director del PROPEC que está ejecutando el cierre de los vertederos. Y llama, que no va a poder llegar, que va a mandar un asistente. Y le dijimos, no, nosotros no queremos hablar con asistente suyo, nosotros lo citamos a usted. Pero no pasa nada. Entonces tiene que haber una ley que establezca sanciones para un funcionario público que no responda a una invitación del Congreso Nacional. Para que respeten al Congreso. ¿Entiendes? Entonces, y esa es una ley que manda la Constitución. Y no se ha aprobado todavía. Y también, por ejemplo, que regula el juicio político. Hoy en día es una figura para sancionar determinados funcionarios de alto nivel que hayan cometido falta grave. Y sin embargo, no hay ninguna regulación del juicio político. Y eso se puede prestar para arbitrariedades, para discrecionalidades. Y es importante que esté regulado por una ley. Los procedimientos para llevar a cabo el juicio político. Entonces, por eso es importante la ley de fiscalización y control político, pero también hay una ley de participación ciudadana y mecanismos de control social, que establece formas en que la ciudadanía puede participar o involucrarse en la toma de decisiones sin tener que solamente ir a votar cada 4 años. Entonces, ese es otro de los proyectos, y uno que para mí es muy importante, porque yo descubrí, siendo diputado, que hay una reserva constitucional para tener una ley que establezca las medidas para la prevención, sanción, erradicación y reparación de la violencia hacia las mujeres. Eso no es una idea, como yo sabía que existía un proyecto, eso no es una idea de un grupo de diputadas o de un grupo de... Es un mandato constitucional que se deriva del artículo 39 que consagra el derecho a la igualdad y del artículo, creo que el 42, que consagra el derecho a la integridad personal. Y de esos artículos se deriva y expresamente se dice que el poder legislativo, el país, a través del poder legislativo, a través de una ley, va a establecer esas políticas, y esa ley no existe, el país la está esperando. Y el tema de los feminicidios sigue siendo una realidad que golpea. Entonces, ahí menciono algunos de ellos. También quiero hablar y mencionar, por último, quizá el de cambio climático, por razones obvias, que ya también mencioné antes. Está pendiente de ser aprobado. También cursa en el Congreso varias versiones del proyecto de ley de cambio climático. Pero es otro de los que forman parte de mi agenda para este periodo 2024-2028. Ahí vi un proyecto de ley sobre referendo, uno sobre la ley de indulto, o sea, sí, un proyecto de ley de indulto, un proyecto de ley de protección a víctimas y testigos. Y el enfoque de la ley de indulto me parecía interesante porque te confieso que cuando yo empecé a leer un proyecto de ley de indulto, yo consciente de que el indulto está contenido, es una figura que está contenida en la Constitución, yo decía, ¿y por qué José Horacio tiene interés en el indulto? ¿Sabe por qué? Porque es una figura que usualmente genera rechazo para la búsqueda de la justicia. Pero luego, cuando terminé de leer la idea, era para regularlo, para que no sea antojadizo. Exacto. ¿Qué tipo de regulación podría limitar la facultad del indulto? Mira, la Constitución de la República establece el derecho que tiene el presidente de hacer indultos los días 27 de febrero, 16 de agosto y 23 de diciembre. Y dice de conformidad con la ley. La ley vigente que habla del indulto es de los años 60. Y habla de una comisión que ni siquiera, o sea, está totalmente desactualizada y desfasada. No es aplicable el día de hoy. Entonces está pendiente de aprobar esa ley. Pero ¿por qué en particular a mí me interesó esa que está pendiente de adecuarse? Porque José Horacio en el año 2008, o 2007, siendo estudiante de Derecho, fue al Parque La Lira con una gran cantidad de jóvenes a protestar por un indulto que indignó a la ciudadanía dominicana en ese tiempo. Porque hay pocos momentos estelares de la justicia dominicana, pero uno de ellos fue cuando se condenó un delito de cuello blanco, que fue el fraude bancario de Baninter del 2003. Y fue de los pocos momentos en el que la justicia tocó gente que se pensaba intocable. Gente con mucho poder y con mucho dinero. Porque se le encontró culpable de someter al país a una crisis sin precedentes. Por malapropiarse del dinero de los ahorrantes.
O sea, empobreciendo a 1 millón de dominicanos que se calcula que pasaron a la pobreza en el año 2003 producto de esa crisis bancaria. Y hubo una de las condenadas que, sin cumplir una noche en la cárcel, fue indultada por el entonces presidente de la República, Leonel Fernández. Y eso yo me acuerdo que indignó, y nos indignó de tal manera que fuimos a protestar. Y yo me acuerdo con pancartas en mano protestando. Y entonces hoy soy legislador de la República y me encuentro con que está pendiente de actualizar esa ley. Y una de las cosas que tú me preguntabas, ¿qué se puede poner para evitar arbitrariedades? Bueno, hay un proyecto que ya cursa, que yo estoy promoviendo, y el diputado proponente sale ahora porque no se está repostulando, yo lo voy a retomar, que una de las cosas que dice es, bueno, que si se trata de un delito, de una persona condenada por un crimen grave, por ejemplo, que se debe solicitar la no objeción de los familiares de la víctima como uno de los requisitos para poder proceder al indulto. Si es de un crimen, por ejemplo, de esos crímenes horrendos, pienso en el caso del niño Yenes Jaibar, tú sabes, crímenes de esos que consternan al proceso. ¿Tú te imaginas que indulten al responsable de eso? O sea, bueno, si la propia familiar de la víctima dice, mira, no tenemos la objeción, bueno, óyeme, tú como sociedad, bueno, si los propios familiares dicen que no tienen objeción, no, quizás es feo usar un caso de ejemplo, pero yo creo que es un caso que la ciudadanía pondría la caso presión. de ejemplo. Pero lo pongo de ejemplo porque, bueno, porque pienso en crímenes de esa naturaleza. Que si un presidente quiere indultar a alguien autor de un crimen así, bueno, que tenga la no objeción de los familiares, o por lo menos en otro tipo de delitos también se puede poner que haya por lo menos cumplido la mitad de la pena, que haya, cuando son crímenes de esa naturaleza, que para que aplique deba ser, por ejemplo, una persona que tenga un condenado, que sea una situación de humanidad, que ya tenga quizá una enfermedad terminal, y tú digas, bueno, ahí se justifica. Es una persona que ya tenga una enfermedad terminal, que ya cumplió la mitad de la pena y que pueda aplicar el indulto. Te estoy aquí hablando en voz alta algunos de los detalles que tienen que ser correctamente formulados en la ley, porque cada caso debe ponerle analizarse. límites, digamos. Pero que haya, o por ejemplo, que si es una condena por caso de corrupción mayor, oye, usted le roba al Estado, usted le está robando a los 11 millones de dominicanos y usted está empobreciendo. Es más, el que roba, mata. Porque dinero que deja de ir a un hospital pudo haber salvado una vida. Entonces, crímenes dependiendo de la gravedad del delito, aquí te estoy poniendo ejemplo, hay que ya sentarse con calma a analizarlo, pero que no haya un margen de discrecionalidad tan alto que el presidente pueda ejercer esa facultad, pero en un marco regulatorio que la propia Constitución manda que debe existir por ley y que todavía no existe. A tu juicio, ¿cuáles son o cuál es la principal luz y la principal sombra del actual gobierno? Mira, yo creo que la principal luz, sin dudas, es el Ministerio Público. Yo creo que doña Miriam Germán, la magistrada Miriam, goza de un gran respeto, credibilidad de toda la población, y eso yo creo que fue un paso de avance con relación a cómo se manejaba antes el Ministerio Público. Y en cuanto a la principal sombra, creo que es la tendencia privatizadora del gobierno, que yo pienso que ha descuidado servicios públicos como la salud y la educación. Yo creo que no han sido una prioridad del gobierno. El gobierno está más enfocado en el tema del turismo y de las alianzas público-privadas. Y no digo que no sea importante, pero yo creo que es muy importante la educación y la salud de un pueblo. Y hay una tendencia como de privatizar esos servicios que lo hará solamente accesible para quien lo pueda pagar. Y yo pienso que el rol del Estado es garantizarlos de manera universal, como derechos, como está en la Constitución. ¿Qué crees que se puede mejorar en la política en el sentido electoral, partidario, desde el Congreso? Mira, yo creo que es importantísimo mejorar la dinámica electoral. Las campañas políticas no pueden seguir siendo tan costosas. Hay que bajar los topes. Hay que establecer sanciones más fuertes a quienes violen esos topes. Hay que establecer una unidad de seguimiento y fiscalización a las campañas políticas desde la Junta Central Electoral. Que haya una unidad que vigile. Mira, este candidato ya ha puesto tanta valla, eso tiene un precio de mercado de tanto. Bueno, pues ya llegó a su límite, llegó a su tope. Para podernos asegurar que haya mayor equidad en la participación. Ahora mismo, y lo estamos viviendo, hay una competencia de dinero inmensa. Y eso privilegia siempre al partido que está en el poder. Era antes y es ahora. Entonces yo pienso que hay que establecer mayores mecanismos para evitar que eso siga ocurriendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio de asociación libre. Yo te digo una palabra y tú me dices qué piensas cuando oyes esa palabra. Diputado. Trabajo.
Justicia, dignidad, desigualdad, lucha, campaña sucia, inmoralidad, opción democrática, esperanza, mujer, principios, Congreso, pueblo, oportunidad también, Trujillo, horror, sangre, financiamiento electoral, dolor de cabeza, Juancito Rodríguez. inspiración. Ahora, unas preguntas que se denominan del cuestionario Proust, que son preguntas más sobre cómo eres. Tu principal característica. Yo iba a decir alegre, pero, o sea, como que me gusta la jovialidad, ¿verdad? Que el buen humor, pero, ay, estos años me han estado como consumiendo un poco de esa característica mía. Y la quiero recuperar, y la voy a recuperar. Tienes que recuperarla. La virtud que más aprecias en ti mismo. Mi sentido de responsabilidad. Tu principal defecto. Yo a veces soy muy exigente conmigo mismo, y eso yo lo veo como un defecto. Lo que más aprecias en un amigo o en una amiga. El estar ahí. Tú llamas, claro, arranca para acá, vamos a montar. No importa la hora. Tu idea de la felicidad. Tú me dijiste de la felicidad. Mi idea de la felicidad, yo pensé en la naturaleza. Yo soy feliz en la naturaleza. En un monte, en una playa. Y tu idea del infortunio, de la infelicidad. Para mí, yo pienso en la mala política, en la corrupción. Porque para mí la felicidad también está muy asociado a lo colectivo. No podemos ser felices individualmente. Si quienes están al otro lado no son felices también, eso también dificulta que nosotros podamos ser felices. Entonces, para mí, hay una frase de Pepe Mujica, ¿verdad? Que la política es la lucha por la felicidad colectiva, por la felicidad de todas y todos. Entonces, para mí, el infortunio sería lo contrario de eso, la mala política. Si no fueses tú mismo, ¿quién te gustaría ser? No me cambio. No me cambio, lo siento. Un gran pesar. Yo tengo una virtud, que es que yo sé pedir disculpas. Uno en la vida puede a veces equivocarse y cometer errores. Y yo sé pedir perdón. Entonces, en esos pesares, bueno, pasó, pedí perdón. ¿Cuál consideras que es tu gran logro? Mi gran logro, yo creo que es inspirar a mucha gente a involucrarse en la política, en la buena política, por las buenas razones. Ya está bueno gente que se entera de la política por dónde está lo mío que hay para mí. Pero la gente que se involucra en la política porque cree y tiene esperanza en construir un mejor país y lograr sumar a mucha de esa gente en un proyecto común, yo creo que ese es mi gran logro. ¿Y tu principal miedo? La apatía y la desesperanza, el creer que todo está perdido. ¿Tú tienes un mantra, oración, frase de batalla que te repitas en las adversidades? Hay una frase que yo uso más de manera más jovial, como con mis amigos. Y yo siempre digo, señores, compartir y amar es maravilloso. Y compartir y amar es maravilloso. Y yo lo aprendí en un grupo de oración en el colegio, con una amiga. Y siempre lo repito como en esos momentos, compartir y amar es maravilloso. ¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada? No quiero, a ver, porque para mí es sumamente importante. Me llegó a la mente el tema del trabajo. Para mí sumamente, eso es lo que dignifica y es importantísimo. Y es lo que hace que un país eche para adelante y que uno también eche para adelante. Pero al mismo tiempo hay que saber buscar un equilibrio y un balance. Y no todo puede ser trabajo. Entonces, por eso es que no puede sobredimensionarse. ¿En cuáles ocasiones recurres a la mentira? No, esa mentira ¿verdad? De cortesía para quedar bien, eso no es normal, pero a veces uno tiene que hacerlo. Pero a mí se me da mal la mentira, a mí se me da muy mal. ¿Por qué? Porque se me nota. Cuando yo estoy diciendo algo que no creo, como que a veces como que yo siento que quien me conoce lo lee, ahí mismo lo lee. ¿La persona viva que más admires o el personaje histórico con quien más te sientas identificado? Mira, a nivel mundial hay muchos. Si pienso como a nivel internacional, uno de los personajes históricos que como que para mí yo digo como wow, pienso en Nelson Mandela, en Sudáfrica, ¿verdad? Que lideró el proceso para dejar atrás el apartheid. Y él tiene una grandeza, porque él, cuando finalmente triunfaron y vencieron el apartheid y llegaron al poder, recibió muchas presiones para retaliarse. Y ese es quizá como un impulso muy humano de querer a quien me humilló, a quien me sometió al abuso, quererle como devolver con la misma moneda. Y recibió mucha presión a su alrededor para hacerlo. Y él tuvo la grandeza
De decir, no, nosotros tenemos que estar a la altura de ser mejores que ellos. Ellos nos trataron así, nosotros no los vamos a tratar así. Y eso incluso que hay a su alrededor mucha gente que incluso está desconfiada y dirá, "Jóchole, pero él no puede tener esa parte, ¿verdad?, entre los blancos y los negros en África. Esa lucha, bueno, ¿y cómo tú vas a tener entre tu seguridad incluso hasta un blanco? No podemos confiar". Y él decía, nosotros, para poder sanar las heridas, para poder recomponer el tejido social, no podemos responder con la misma manera con que fuimos tratados. Y a veces hay esa tendencia en la humanidad. Y yo creo que ese es un aprendizaje muy grande. Bueno, es como el ejemplo de la humanidad de superar el ojo por ojo, diente por diente. Pero a nivel más moderno, en el siglo pasado, ¿verdad? Más cerca de nuestros tiempos. ¿Cuándo y dónde fuiste más feliz? Donde para mí el lugar es rodeado de mi familia. Ese para mí mi lugar feliz. ¿Tu bien material más preciado? Yo soy muy desapegado a lo material. O sea que la verdad que soy muy desentendido, no tengo. Si pudieras cambiar una cosa de ti, ¿qué elegirías cambiar? Lo bueno es que hay cosas que uno puede cambiar y que estamos trabajando para mejorar. Yo creo que yo he aprendido en estos años y algo que he ido cambiando a ser menos impulsivo, que era algo que me caracterizaba quizás antes. Y mi paso por el Congreso me ha dado una madurez para tener unos niveles de paciencia en algunos momentos que creo que he cambiado recientemente, o sea, o mejorado, porque uno siempre tiene, ¿verdad?, tiene espacio para mejorar, de lo cual me siento como contento de haber cambiado, o ir cambiando, digamos. Si pudieras hacer que el país asegurara una sola cosa sobre su futuro, ¿cuál sería esa cosa? Educación. Educación óptima, de la mejor calidad, para todos los niños de la República Dominicana, en cualquier rincón del país en el que nazcan. Eso va a desencadenar mejorías en todos los aspectos de la vida del país. Y si pudieras ver al país llegar a cualquier destino, sin importar cuán improbable o difícil sea el camino, ¿cómo describirías brevemente este panorama general de ese destino? La República Dominicana, bueno, con un país que supere los altos índices de pobreza, donde no haya ninguna familia que no sepa que va a tener un plato de comida en su mesa ese día, que tenga lo básico garantizado, que es la alimentación, el agua, la salud y la educación, con una economía próspera, pujante, que genera riqueza, pero que esa riqueza es capaz también de distribuirla para que vivamos todos en dignidad, y que haya cultura, que haya arte, música, teatro. Oye, es un país bonito para vivir, ¿verdad? Para eso estamos trabajando. Gracias, socio Horacio. Gracias a ti, Caro.